Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a otro video más para el canal. Hoy vamos a hablar sobre los futuros inversos en Bybit, qué son y cómo funcionan para que ustedes tengan una idea general y sepan cómo operar este tipo de futuros. Primero vamos a empezar por lo más importante, que es entender qué son los futuros inversos. Los inversos son un tipo de futuros en donde ustedes van a utilizar como colateral la moneda principal que no sea estable. Es decir, pueden utilizar Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas otras criptomonedas que tengan disponible en su panel de trading. Todas las ganancias que ustedes consigan van a ser pagadas en la misma criptomoneda que ustedes están operando. Es decir, si operan Bitcoin, todas las ganancias o pérdidas van a ser en Bitcoin, incluso el pago de las comisiones. Esto permite que según la operación que ustedes hayan puesto en el mercado, van a obtener una doble ganancia. Es decir, van a tener la ganancia con la operación en sí, más la revalorización del activo en caso de que este suba o baje de valor según la operación que ustedes hayan puesto. Esto es algo que no se puede lograr obviamente si ustedes operan en los mercados de futuros con pares de criptomonedas estables. Existen dos tipos de futuros inversos. Están los futuros inversos tradicionales, que son los que todos conocemos, y los futuros perpetuos inversos. Hay varias diferencias entre sí que son muy importantes que ustedes conozcan antes de poner una sola operación de trading de este tipo. Cuando ustedes operan en futuros inversos van a tener una fecha de vencimiento de contrato que puede ser trimestral o semestral según el tipo de contrato que ustedes elijan. Simplemente ingresando al contrato, en la parte de arriba dentro de su panel de trading van a poder ver cuántos días le queda a ese contrato y por supuesto ustedes pueden poner o cerrar operaciones durante todo lo que dura ese contrato. Si ustedes a la hora de que se elimine ese contrato tienen alguna operación abierta, simplemente la operación se va a cerrar automáticamente. Por lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta la duración de ese contrato. En el caso que ustedes operen futuros perpetuos inversos, no van a tener una fecha de vencimiento de contrato, sino que en su lugar van a tener una tasa de financiación como sucede en los futuros tradicionales. Por lo que ustedes van a poder abrir o cerrar operaciones cuando ustedes quieran sin ningún plazo establecido. Lo que sí hay que tener en cuenta son el pago de las comisiones de la tasa de financiación que se pagan cada 8 horas según corresponda o no. Estas comisiones pueden ser obviamente muy pequeñitas, pero sí afectan a las operaciones que se abren por demasiado tiempo, como por ejemplo meses o años. Otra de las diferencias que hay dentro de los futuros inversos es que solamente van a poder utilizar Bitcoin y Ethereum como criptomonedas principales, y en lo que es futuros perpetuos inversos van a poder hacer trading con diferentes criptomonedas como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, EOS, XRP, DOT, ADA, Maná, LTC y Sol. Esto hace por supuesto que puedan diversificar muchísimo más su inversión y reducir el nivel de riesgo. Otra de las cosas importantes que deben tener en cuenta tiene que ver con la diferencia que existe de cotización entre los futuros inversos y los futuros perpetuos inversos. Hay mucha diferencia porque en los futuros inversos, por ejemplo, la cotización es muy superior a lo que se puede conseguir en el mercado en general, pero esto principalmente tiene que ver con los vencimientos de contrato. Muchas veces cuando se acerca el vencimiento de contrato, los precios suelen bajar muchísimo o suelen subir muchísimo según sea el caso. En cambio, en futuros perpetuos inversos van a poder ver la cotización real del mercado simplemente sin ningún tipo de modificación o alteración. Tengan en cuenta que los futuros inversos están recomendados para traders que ya tengan algo de experiencia en futuros, más que nada para evitar errores o pérdidas innecesarias. Igualmente ustedes pueden practicar con poco capital, que es lo más recomendable para evitar riesgos o pérdidas que muchas veces pueden surgir a la hora de probar este tipo de operaciones. En cuanto a lo que son herramientas y el panel de trading, van a tener prácticamente las mismas opciones que existe en futuros. Pueden abrir operaciones tanto en long como en short y también se puede aplicar apalancamiento con un máximo de 100x y usar todas las funciones que ya conocen. Lo único que siempre hay que tener en cuenta es que van a necesitar tener la criptomoneda real para poder realizar este tipo de operaciones en futuros inversos. Es decir, si ustedes quieren operar Bitcoin en futuros inversos, necesitan tener sí o sí Bitcoin en su propia wallet o en su exchange para poder realizar este tipo de operaciones. Y todas las ganancias, por supuesto, que consigan van a ser en Bitcoin, así como las pérdidas y el pago de las comisiones. Operar en futuros inversos tiene sus ventajas, más que nada porque se puede lograr ese efecto multiplicador en donde van a poder multiplicar las ganancias mucho más rápido y se obtiene un mejor rendimiento, pero siempre teniendo en cuenta las diferencias para no equivocarse a la hora de aplicar alguna estrategia. En la descripción les dejo el link de Bybit por si quieren registrarse.
con muchos beneficios para nuevos usuarios. Espero que les haya servido la información. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios o en las redes sociales del canal. Si les gustó el video, dejen un like y suscríbanse al canal si quieren obtener mucho más contenido sobre trading o arbitraje. Muchísimas gracias a todos como siempre y nos vemos en el próximo video.